Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. El día de hoy recibimos a una persona que admiro profundamente, que quiero por su trayectoria, por su trabajo, por su congruencia, por su constancia en la academia, en la investigación, en sus aportaciones, como esta que vamos a presentar hoy, este último libro de María Amparo Casar, Los puntos sobre las IES, el legado de un gobierno que, escuche usted, mintió, robó y traicionó. Doctora Casar, bienvenida, un enorme gusto recibirte. Muchísimas gracias a La Silla Roja, a ti. Extrañamos a Víctor y Enrique, pero tienen otras cosas que hacer, así que te voy a disfrutar toda esta entrevista. Esto de los bancos y las finanzas, tú sabes que capturan la atención de pero les vamos a ganar en rating, Leonardo. Bueno, eso espero. Debate, Editorial Debate publica este material, es una recopilación, diría yo, ahora te lo preguntaré, sí, de toda la administración, el sexenio. Y tú pones ahí, yo había contado 5, pero ya volví a contar y son 6 IES. Las enuncio y si te pareces vamos viendo una por una. Bueno. Una, institucionalización, en negativo, desinstitucionalización. Ilegalidad, impunidad, información, también en negativo, desinformación, incompetencia e incongruencia. ¿Este es tu diagnóstico de este sexenio, María Amparo? Eso es lo que yo considero, Leonardo, que es el sello del ejercicio del poder durante el sexenio de López Obrador. Este libro lo entregué el 31 de diciembre, creo que del 31 de diciembre para acá. Han pasado más cosas. Han pasado más cosas que me hubiera gustado incorporar, pero bueno, pues no se puede en tiempo real, que siguen confirmando. Entonces te diría, es el diagnóstico. Es un libro de divulgación, lo puede leer cualquier persona, no es un libro académico para especialistas. Traté de poner el menor número de cifras posibles, etcétera. Está escrito en un lenguaje llano, pero no por ello menos riguroso. Leonardo, no es un libro que esté adjetivado. Cada declaración de cada una de las IES o yo voy desmenuzando en qué consiste la incompetencia, la ilegalidad, etcétera, y toda con ejemplos, con información, incluso te diría, la mayor parte del libro está hecha con información oficial, ¿sí? Con sus datos, ¿no? Los oficiales del gobierno, en digamos. Ocasiones sí utilizo los otros datos. Sí, el INEGI o claro, otros datos, porque hay discrepancia. Porque hay discrepancia y hemos probado, o investigaciones nuestras de los periódicos, del Financiero, de Mexicanos contra la Corrupción, del de Colegio Animal Político, de México, sí. En fin, ahí tomo evidencia, ¿sí? Pero cada una de las IES está, creo yo, eso lo juzgará el público, pero está perfectamente respaldada, sustentada, con ejemplos, con cifras, con Te voy a decir mi evidencia. impresión, porque para los que trabajamos en esto todos los días, pasan tantas cosas que luego se te olvidan, ¿no? Es decir, y tu libro me ayudó muchísimo. En el año 1 pasó esto, y en el año 2 pasó esto. Y no se olvide los recursos ante la Corte por quererle bajar los sueldos a tal. Y no se olvide los fideicomisos. Y no se olvide. Y cuando uno va juntando todas esas cosas y ves la película completa, qué sexenio. Pero si te parece, vamos uno por uno. El tema de la institucionalización, la desinstitucionalización. ¿Qué ha pasado ahí o, a tu juicio, qué ha hecho el presidente? Nada más, si me permites, tu último comentario, a mí me pasó lo mismo que a ti cuando lo leíste, cuando empecé a escribirlo. De repente, como soy nerd, empecé a juntar, ¿sí?, noticias importantes del sexenio y las empecé a juntar en carpetas, ¿sí? Y de repente como que una iluminación y vi, mira, esto es ilegalidad, entonces la ponía en un folder, ay, mira, esto es impunidad, y así salieron los capítulos. Y cuando lo estaba escribiendo, yo ya no me acordaba
de tantas barbaridades o de tantos acontecimientos, para o no usar decisiones adjetivos, o desatinos decisiones, o ocurrencias, etcétera, ¿no? Entonces me pasó lo mismo que a ti y creo que le va a servir al lector como una especie de memoria de histórica, la cantidad de cosas, de la cantidad de acontecimientos de gran consecuencia política y económica que han ocurrido. Ahora sí, perdón, voy a la institucionalización. Vamos a dejar para el final el balance global, porque tú haces una valoración muy delicada, incluso en la parte inicial, en la introducción y luego al final, sobre lo que esto representa para la vida democrática del país. Correcto. Es decir, hay gente que piensa que hay riesgo, hay piensa que ha sido un atentado, etcétera. Vamos a dejar eso al final. Órale. Y entramos por cada una de las IES, ¿te parece? Muy bien. Voy entonces, muy ordenadita, a la desinstitucionalización. ¿Qué es lo que planteo allí? Que desde que llegó el presidente desde que se sentó en la silla y contrario a lo que había prometido, sobre todo en aquel discurso, no solo en la campaña, sino en aquel discurso en donde recibe la constancia de validez o la constancia de presidente electo. ¿Sí? Ahí habló, te acordarás perfecto, Leonardo, entre otras cosas, de que habría respeto respecto a los poderes, respecto a las instituciones del Estado mexicano, y la frase es: nunca más el titular del Ejecutivo o el Ejecutivo será el poder de los poderes. Bueno, creo que hizo precisamente lo contrario, se lo podríamos tomar en incongruencia también, pero ¿qué es lo que ha hecho con respecto a las instituciones del Estado? Lo que yo relato allí es cómo ha habido un proceso de destrucción o de debilitamiento serio de las instituciones. Y planteo que lo hace por 4 vías fundamentalmente. Uno es la desaparición o debilitamiento absoluto de la institución. Una que desapareció a mero principio del sexenio, y además un tema que a ti te ha interesado mucho y del que sabes mucho, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Desaparece por decreto. Así es. Como no fue creado a través de una ley en el Congreso, sino como una estructura administrativa, lo desaparece. La otra es la sustitución, todavía si cabe, más grave, ¿sí? El Seguro Popular lo desaparece. O lo sustituye, si quieres, por el INSABI, que ya sabemos, pues duró 1 año, nunca entró en operación, luego se convirtió en el IMSS Bienestar, en fin, un desastre, ¿no? Esa es la primera vía, ¿no? Desaparición de las instituciones. Una segunda vía es la del apretón presupuestal, claro, ¿sí? Los estrangula. Te doy una cifra para que le quede claro al público. El conjunto de órganos autónomos, ¿sí?, sufrió un recorte presupuestal del 27% en promedio. Al año. O al global del sexenio. En el global 27%. hasta el 30, sí, hasta el 23. El estrangulamiento de recursos. Sí. Es decir, yo te quito el dinero y tu capacidad de operación se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Con esto no estamos diciendo que no haya capacidad en los órganos autónomos de ahorrar, de mejorarlos, de eficientarlos, en fin, muchos espacios de reforma y de mejora. Pero el hecho claro es que hubo un dardo bien dirigido, es decirle, les corto los recursos. Esto ocurrió incluso con un organismo como digamos que no es como el INE o el INAI, con la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Le quitó recursos y hoy, por ejemplo, no tenemos las famosas auditorías forenses, que es cuando ve un caso, la auditoría, como fue la estafa maestra, la del sexenio pasado, decir, a ver, voy a desmenuzar aquí, como abrir un cadáver, ¿sí? Y, voy a hacer una autopsia. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿No? Esas, pues, desaparecieron. Pero vaya, a todas les dio el apretón presupuestal. ¿Alguna más que otra detectaste tú? Están en todas, están entre el 22 y el 27. Y el 30%. ¿Sí? Y ninguna se salva, ¿no? Ninguna. Porque hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene controlada, esa es una tercera vía que tú señalas. Una tercera vía, que es la captura. Es la captura. Yo le llamo la captura, es la vía de la captura, ¿no? Entonces, y puedes capturar
con gente que sea, digamos, Afín. tu aliado, Ajá. tu afín, pero siquiera que cumpla los requisitos constitucionales, Leonardo. En este caso, ni siquiera la señora Rosario Piedra Los tenía cumple. los requisitos. Bueno, es el caso del Fondo de Cultura Económica, tampoco reunía los requisitos constitucionales, se tuvo que hacer la Fíjate, ley. y creo que, sí, la famosa ley Taibo, ¿no? Claro, la ley Taibo. La ley Taibo, y sí. su histórica frase, que fue sancionada por su esposa. Pero está también, bueno, está la Comisión de Derechos Humanos, está el Fondo de Cultura Económica, es decir, una serie de organismos donde ha designado personas que son incondicionales. Incondicionales. Así es. Te digo, se agrava en este caso de la CNDH porque ni siquiera cumplía. En otros sí metió a gente. La Fiscalía Electoral, Bueno, la Fiscalía Electoral. que ahora va a ser vital, ¿no es cierto?, Bueno, para este proceso del... Pues de no, junio. no va a ser vital porque no ha jugado a estas alturas, digamos, en Ese el es sexenio otro órgano pasado. capturado, ¿no es cierto? Otro órgano, porque hay un absolutamente, incondicional ahí, el señor Ortiz Pinchetti. En efecto, bueno, y así voy relatando Correcto. todos los textos. Y la cuarta vía, también muy grave, es el daño reputacional Prestigio. el prestigio a los presidentes o a los integrantes de los órganos autónomos. Este golpeteo que ha hecho el presidente en la mañanera para calumniar, la mayor parte de las veces, para calumniar la vida, el profesionalismo, el desempeño de los integrantes de los órganos autónomos y de los poderes. Ya hemos visto el caso de Norma Piña, que no es un órgano Muy autónomo, reciente, es un poder. Sí. Pero lo mismo ocurre con los poderes, con el Poder pasó Judicial. con el INE encabezado Bueno, por Lorenzo Córdoba, que fueron bueno, atacados continua y repetidamente. Sucedió con el Tribunal Electoral hasta que cambiaron también al titular. Es decir, aquellos funcionarios que, tú lo dices ahí muy bien, que manifiestan cierta independencia o autonomía, son torpedeados continuamente, acabar con su prestigio, con su reputación. Y hay más, porque hay gente a la que le mandó auditorías, le hizo revisiones presupuestales. Es decir, la ofensiva fue real, no es imaginaria, no es retórica solamente. No es retórica, no es nada más discursiva. Además, hay que decir que la palabra del presidente lleva un cierto peso, ¿sí? Y si te están diciendo que Lorenzo Córdoba, por tomar un ejemplo, ¿sí?, es corrupto, está al servicio de los intereses particulares, está a favor de un partido o otro, dices, oye, yo ya no creo en el Instituto Nacional Electoral. Y el yo ya no creo en el Instituto Nacional Electoral tiene muchas consecuencias, desde decir yo no voy a ir a votar, ¿sí? O no creo en lo que digan, en sus resultados. No creo en sus resultados, ¿no? Entonces, y hay una, si quieres, una quinta vía que tiene que ver, pero se distingue de la captura y de la reputación, que es quitarle facultades a las instituciones. Disminuir las facultades que tienen los órganos autónomos. Entonces, por este camino, por estas cuatro vías, lo que ha hecho es debilitar las instituciones de la democracia. Cada una de estas de las que estamos hablando, Leonardo, son instituciones relativamente nuevas. Son instituciones creadas entre la presión de la sociedad civil y los partidos de oposición, en donde estaba López Obrador, ¿sí?, para ponerle contrapesos al Ejecutivo. ¿Sí? Fíjate que no estoy hablando del Congreso, porque, a ver, López Obrador, nos guste o no nos guste, llegó con una mayoría al Congreso. Legítimamente sacó la mayoría. Claro, hay que recordar, que me lo recordaron el otro día, la sobrerepresentación. Claro. No podría haber tenido más que el 48%, el 43 y 8, no, el 51%, y tuvo el 60%, ¿no? Le dieron la mayoría calificada. Dejémoslo aparte porque eso no puedo culpar, no puedo responsabilizar al presidente López Obrador, ¿sí? Esa es otra vía. Pero está bien, si el señor tiene el Congreso y con su mayoría puede hacer lo que ha hecho,
ahí por eso no está mencionada esa institución aquí, ¿sí? Para que no digan luego que le queremos echar de más, ¿no? Él tuvo la suerte o tuvo la legitimidad o tuvo lo que quieras para tener la mayoría y eso le permitió hacer muchas cosas, que es una de las cosas que tenemos que reclamarle al presidente López Obrador, porque él tenía todo el poder para hacer las cosas por la vía legal, ¿sí? Entonces, desinstitucionaliza y ahora que vayamos a la ilegalidad, tratamos el tema. Pero ese avance que tuvimos, yo te diría desde 1978, pero en términos de acotamiento del poder... De los 90 para acá, de los 90 sí. para acá, ¿no? La transición democrática. La transición democrática fue, si me pidieras que la definiera en una sola frase, fue ponerle cotos, ¿sí? Al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Así es. ¿No? Eso, pues prácticamente nos queda el valladar de sistemáticamente ha ido minando, eliminando, torpedeando todos esos cotos que durante los últimos 30 años este país construyó. Es decir, regresar o devolver esos hiperpoderes superpresidenciales al titular del Ejecutivo. Exactamente. No le gustan al señor presidente los obstáculos. Y como no le gustan, se los salta. ¿Sí? Y eso nos da pie para ir a la ilegalidad. Pero sí tenemos que decir que hay un proceso de retroceso democrático muy severo. No es que esto vaya a pasar si las 20 reformas del 5 de febrero llegaran a transitar por el Congreso. No, no. Ya se debilitó la democracia mexicana. Sí, bueno, llevamos 5 años en este continuo torpedeo. Al marco institucional, ¿no? Y nos falta nada más pues el Poder Judicial, que no es un órgano autónomo, es un poder autónomo. Pero la ofensiva es brutal. Pero la ofensiva es brutal y estamos, Leonardo, pues yo creo que a 15 minutos de que quede la Corte totalmente capturada. A ver, ilegalidad. Yo parto de la base que tenía una gran legitimidad democrática, una gran popularidad y aparte tenía los instrumentos que tiene el Ejecutivo en la Constitución, que no son pocos, más la ventaja de tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría simple en la de senadores. Esto no ocurría, Leonardo, desde 1997. ¿Qué ocurre cuando gana esta mayoría? Que la política, entendida como negociación, se acaba. Aquí a mis iniciativas no se les mueve ni una ley. Ni una coma, si lo declaró. Perdóname, ni una coma. Ni una coma. Y así ha sido. Y ahí sí se topa. Me gustaría hacer un énfasis en eso, porque este proceso al que te refieres, estos 25, 30 años han sido de profunda negociación política. Es decir, los partidos y sobre todo los mayoritarios, pues a lo mejor no estaban de acuerdo al principio en ir perdiendo espacios, controles. Claro. Recordemos las batallas por las presidencias de las comisiones, ¿no? Que antes pues eran del PRI. Sí te doy chance de que estés aquí sentadito, azul, amarillo, verde, el que sea, pero el que toca el güiro soy yo. Y al paso de los años eso fue cambiando y es fruto de una dura negociación de buenos parlamentarios, oye, fue perfecto. No, ningún proceso es perfecto, pero se dio un gran avance en ese sentido, ¿no? Es decir, este país tenía, y yo tenía alguna esperanza en que avanzaba una vida parlamentaria seria. ¿Por qué? Porque hemos visto otros países y hay debate y se construyen y hay diálogo. Uno de los rasgos, tú lo mencionas, pero de los signos inequívocos de esta administración es que el diálogo se acabó. Aquí yo digo como es, y si no, pues quéjense, vayan, tienen derecho, lo dice continuamente, tienen derecho a quejarse, pero va a ser así. Aquel espacio de PRI, PAN, PRD, negociando como los partidos grandes, y luego los pequeños en su momento. Sus pequeñas metiendo aportaciones. Eso se acabó en esta administración. Mira, creo que lo que mejor ejemplifica esto que relatas tú de manera muy elocuente, Leonardo, está en un solo detalle. Llevamos 5 años y medio de gobierno. El presidente López Obrador, titular de uno de los poderes, nunca se ha juntado con los líderes parlamentarios, ya no digas con los líderes de los partidos,
con los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ni una sola vez. No lo vimos eso, vaya, ni con Alemán, ni con Ávila Camacho, cuando existían el PPS y el PARM, que no contaban y eran partidos satélite, simplemente por cortesía, por querer mostrar que había una fachada democrática. No ha recibido a ningún grupo parlamentario. En 5 años, así es. Impresionante. No hay antecedentes, ¿verdad? Yo creo que no. Los revisé. No hay antecedentes de cero negociación. Y eso lo repitió con la academia, lo repitió con las organizaciones de la sociedad civil, lo ha repetido con los medios. Lo repite, bueno, la excepción fue con el Poder Judicial cuando estaba Saldívar. Ahí sí había diálogo. Pero entre ellos... ¿Abierto o en lo oscurito? No, en lo oscurito, en lo oscurito. Y hoy Arturo Saldívar, que se ha convertido tristemente yo lo escribí esta semana, pero para vergüenza del gremio, que están muy apenados, saltó de ser un juez, un jurisconsulto, un ministro, a ser un activista. Hoy utiliza el mismo lenguaje de la administración. Ya habla de los conservadores. Y habla de los pueblos y habla de la dictadura de la toga Pero él reconoce que tenían diálogo. Bueno, el presidente que no se dio cuenta, o sí se dio cuenta de sus palabras cuando dijo, lo empinó. Cuando yo tenía un problema y sabía que un asunto importante iba a ser determinado, fallado en una manera adversa, le llamaba a Arturo Saldívar para que me ayudara a resolverte. Lo dijo él, no lo decimos tú y yo. No, lo dijo el presidente. Bueno, ilegalidad, concluyamos con eso. Ilegalidad. Fíjate que nosotros... a pesar de que tenía todos los instrumentos para hacerlo, no tenía que por la buena, digamos, tenía la mayoría, tenía el respaldo popular, tenía el voto, tenía un capital político enorme. Escogió otro camino. Escogió otro camino cuando, a veces innecesariamente, creo yo creo que podría haber encontrado, para regresar al caso de la señora Rosario Piedra, podría haber encontrado fácilmente a un allegado a él, o a un fiel, o a un leal, que cumpliera los requisitos, ¿no? Pero ahí cae en la ilegalidad y le da igual. Nunca supe por qué no corrió suerte las demandas que se hicieron en contra de ese nombramiento. Pero la ilegalidad transitó por varios... Porque llegaron a la Corte, María Amparo. Y ahí llegaron a la Corte. Y ahí se fueron al cajón del archivo. Ahí se fueron facultad del ministro presidente. Sí, porque las archivó, llegó Norma Piña, desarchiva muchos, o sea, se desarchivaron muchas. Ahora, también se operó, en algunos casos sí... ganó el Ejecutivo, la mayor parte no. ¿Dónde veo el ejemplo más claro, así como decíamos hace rato en la captura, veo esto, de las instituciones, el apretón presupuestal? ¿Dónde veo lo más claro? En el número de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que ha tenido el titular del Ejecutivo. Di que no venimos de sexenios que se apegaran mucho al Estado de Derecho. Muy importante, sí. Importante. No habíamos tenido tantas en esta. Crecieron más del 100%. ¿Sí? Bueno. Recursos presentados por organizaciones de la sociedad civil. No tenemos. No, los únicos que tienen derecho ahí, Leonardo, son órganos del Estado. Órganos del Estado para ciertos temas. Para ciertos temas, una tercera parte de los diputados y los senadores, los congresos locales, los gobernadores son los facultados para eso. Nosotros lo que tenemos son los amparos. También te puedo contar... semana, ahorita hablamos de eso, porque esta semana le acaban de dar un toquecito. Un toquecito. Así es. Entonces, bueno, ahí hay también, no te estoy contando aquí los miles de amparos que han habido, por ejemplo, con la ley eléctrica, ¿no? La LIE, la ley de energía eléctrica. De la industria esa tuvo eléctrica. Muchísimos recursos. Muchísimos recursos, miles de recursos de amparos, ¿no? El Tren Maya, ahí sí estamos facultados, tú como ciudadano, yo como presidenta de Mexicanos de la sociedad civil, en fin. Pero acciones y controversias, ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que al interior del propio Estado mexicano, obvio no el gobierno de López Obrador, no el Poder Ejecutivo, estos actores piensan que
ha actuado de manera ilegal el presidente, no solo ilegal, sino inconstitucional, ¿sí? Entonces, ¿en dónde actúa de manera inconstitucional? Hay dos diferentes, digamos, categorías, ¿no? Aquellas leyes que se pasan y que entonces van a dar a la Corte porque una minoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, dice esto es inconstitucional, como la ley de energía eléctrica, como por ejemplo... Y como ahí viene el caso de las pensiones, me parece. Viene el de las pensiones, o te doy una del pasado, bueno, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Que fue impugnado también. Que fue impugnado y ganado. Otra más que aquellos que fueran funcionarios públicos no podían ser después empleados en el sector privado. Por un determinado número de años, si no me equivoco. Un determinado 10. O sea, tú imagínate, usted trabajaba en el gobierno, ya no podía, trabajaste de los 30 a los 40 y luego ya no puedes te quedas sin poder trabajar. Exacto. O pones una fábrica y no le puedes vender al gobierno. En fin, otra cosa totalmente inconstitucional, cuando pasó también el decreto, que esa es otra. Una son las leyes, y dentro de las leyes tenemos dos casos, ¿no? Una, la parte sustantiva, y la otra, la parte procedimental, que es muy importante, ¿no? Porque ahora están con eso de que si el Poder Judicial está invadiendo las facultades del Poder Legislativo, ¿no? O sea, cuando se quejan de que el famoso Plan B electoral, que era el que quería cambiar las reglas electorales y disminuirle al INE sus facultades, en fin, simplemente no se cumplió el proceso legislativo que marca el propio Reglamento Interior de Trabajo y la Ley Orgánica del Congreso. Entonces se impugna y por cuestiones procedimentales ya ni siquiera se entra al fondo. Si hubieran entrado al fondo también la hubieran desechado, ¿sí? Pero la echan para atrás la Suprema Corte de Justicia porque el Poder Legislativo no cumplió. ¿Esto es responsabilidad del Legislativo y no de Andrés Manuel López Obrador? A ver, no. No, pues van juntos, van ¿no? juntos, Claro. El Poder son las iniciativas o de Morena o directamente del propio Ejecutivo. Y luego vienen las circulares, decretos, circulares administrativas, decretos del presidente, que hace el presidente, los poderes ejecutivos, que llaman los en Estados Unidos. Entonces, el presidente muy pronto en el sexenio, al año y medio, hace lo que se llamó un acuerdazo, ¿no? Y escribe una carta, y la tenemos todos ahí, y les dice a su secretario de Hacienda, todavía entonces era Ursúa, a la secretaria de Educación, el secretario de Educación entonces, Esteban, y algún otro. Y les dice, por medio de la presente, doy instrucciones a ustedes, al de Hacienda, sí, les doy instrucciones a que dejen sin efecto las medidas que se derivan de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Es correcto. O sea, tú no le puedes ordenar a tus secretarios que actúen fuera de la ley. Entonces fue la manera que encontró para anular la reforma educativa, que eso es una cuestión totalmente muy importante ilegal. Esto, porque esa reforma ya estaba en ley, ya estaba operando, estaba funcionando. El tema de la evaluación docente, que es un logro muy importante, se echó para atrás, pero como no quería enfrentar el proceso de cambiar la ley, decreta. Y la anula. Y con eso viola la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, las leyes no las puedo anular por mi capricho, aunque yo sea presidente. Si esto no es un imperio, ¿no es cierto? Bueno, sí es. No estoy de acuerdo contigo. Y hay ejemplos por doquier. El otro fue en donde por un decreto decide dos cosas. Primero, exentar a todas las obras públicas de interés nacional, de interés público o seguridad nacional, exentarla de los permisos que tienen que tener y de llevar a cabo los trámites para poder comenzar las obras. La segunda
También con respecto a sus obras, pues sabemos que tiene sus 4 o 5 obras consentidas. Sí. Es que ya me estoy pasando a otro tema, Leonardo, pero es que queda reservada la información. Como ¿sí? si de seguridad nacional. Esta las sí pone en esa categoría. La pone en esa categoría de seguridad nacional y por lo tanto los ciudadanos no tenemos derecho a saber cuánto cuestan, si se están haciendo bien, a quién se dieron los contratos, etcétera, ¿no? Tragedia, una tragedia. Ese es el caso, bueno, están todas las obras, pero el del Tren Maya es caótico porque hubo muchas organizaciones ambientalistas que presentaron recursos de decir, oiga, esto está dañando el medio ambiente, está destruyendo los acuíferos, está dañando los ríos subterráneos, que es el sistema de ríos más grande del mundo, en fin. Pasaron por encima de todo eso. Aquella promesa, y vamos a esa en un momento, a la desinformación y a la incongruencia, pero ni un árbol será talado, ¿no? Y se pronunció así como bíblico. Bueno, pues la cuenta de los especialistas va entre 7,5 y 10 millones. 10 millones, sí. Una cosa especial. Vamos a hacer una pausa aquí. Llevamos apenas 2 y no se nos va a acabar porque vamos en desinstitucionalización y ilegalidad. Y nos falta la información, la incongruencia, en fin. María Amparo Casar con esta fantástico que se llama Los puntos sobre las IES en este gobierno. Mensajes, volvemos. De regreso, querida María Amparo. Impunidad. Bueno, cerramos la I anterior, que está perfectamente ligado, y nos las echamos rapidito para poder entrar avanzar en los otros. A las otras. Todas estas ilegalidades que se mencionan allí en el capítulo de ilegalidad se resumen en la frase de que no me vengan con que la ley es la ley. Yo tengo la legitimidad democrática y no lo duden, entre cumplir con la ley y hacer justicia, siempre hay que optar por hacer justicia. Eso no lo puede hacer el jefe del Estado mexicano, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del gobierno, ¿no? Pero así lo dijo. Y la impunidad. Sabemos que en este país, otra vez, aquí no se canta ninguna loa a los sexenios anteriores. Nuestra gran deuda nacional es la impunidad. Creíamos que ya no se podía, pues porque estábamos en el 93% de impunidad, pues ahora estamos en el 95, creo que hago ayer, 96, tienes razón, 96, o sea que todavía cuando creíamos que ya no podíamos pasar... Siempre se puede ir peor, ¿verdad? Siempre se puede ir peor. A ver, fue una de las banderas con las que corrió López Obrador, que tiene que ver, la impunidad tiene que ver con la corrupción, ¿no? Se comprometió a respetar el orden constitucional. Y nosotros llevamos, junto con Causa en Común de María Elena Morera, una cosa que se llama el ilegalómetro, que está ligado con el medir también la impunidad. Te reto, Leonardo, a que me digas de los muchos casos que se han develado en los medios, insisto, desde la academia, pasando por organizaciones de la sociedad civil, pasando por los periódicos, pasando por los radiodifusores, los organismos periodísticos, etcétera. Ha habido cientos de denuncias y de casos. De denuncias, la gran mayoría pues son por casos de corrupción. No hay simplemente uno. Nada. Te voy a decir. Pero es importante subrayar. Bueno, a ver, dilo. El más grande escándalo de este sexenio ha sido el de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, que era lo que antes era Conasupo y Liconza, etcétera, ¿sí? O sea, esta empresa que lleva alimentos a precios... A clases populares populares, a precios mucho más accesibles, ¿sí? Bueno, la famosa estafa maestra de Enrique Peña Nieto alcanzó entre los 6 y los 9 mil millones de pesos. Demostrados, ¿sí? Gracias
a cuando funcionaba todavía la Auditoría Superior de la Federación, pudimos demostrar 16,000 millones. 16. En efecto, cuando sale esto, no se abren las carpetas de investigación, etcétera. Sí se castiga a una persona, que era el director administrativo de finanzas, no me acuerdo, que es el señor Gaviria, que está en la cárcel. Detenido. El director de Segalmex, no solamente que es el señor Ovalle, amigo de toda la vida del presidente López Obrador, que dirigió la CONASUPO con Carlos Salinas de Gortari. Fíjate, Leonardo, hace 30 años. Está bien protegido, se le quitó de Segalmex, lo pusieron en Gobernación y acaba el nuevo director de Segalmex, Leonel Cota, acaba de ser nombrado en la campaña de, no sé quién vaya a estar ahora en Segalmex, en la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero todos los escándalos que tienen las pruebas, hay registro público de la propiedad, transferencias bancarias, etcétera, simplemente no se toca, a pesar de haber llegado al círculo más íntimo del presidente. Y la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Tampoco se ha metido con agudizada, me parece, ¿no? Es decir, claro que agudizada. Porque miren, sí, en el gobierno anterior tuvimos muchas cosas, pero ese gobierno se va dejando en la cárcel a 2 gobernadores. La carpeta que conduce a la detención del señor Lozoya en la cárcel, como si el presidente y este gobierno fueran responsables. Esa investigación se inicia en el gobierno anterior. Y el caso de Genaro García Luna es responsabilidad del FBI y de la DEA. Aquí no hubo nada. Es decir, aquí no se puede presumir de que han combatido un solo caso de corrupción. Ni del pasado, ni del presente. Aquella faramalla de la consulta, ¿sí?, para poder juzgar a expresidentes, que además Saldívar ahí cambió la pregunta, ¿sí? Sí, son... a todos los funcionarios del pasado y del presente. Para que no pareciera persecución. ¿Cuál? Ni uno, no existe. Ni una. Instituto para devolver al pueblo lo robado. Jaime Cárdenas a prueba de balas en términos de la lealtad al proyecto de el presidente López Obrador. Sale porque no quiere encubrir casos de corrupción. Los casos de corrupción. Los platicó, dijo, oigan, hay que componer esto, y él estaba dispuesto a quedarse denunciando esto. Bueno, el caso de Notimex, San Juana, otro, ¿sí? Unos más chiquitos, otros un más Segalmex, grandes, claro. El otro es el Instituto Nacional. Jaime Cárdenas, uno de los funcionarios, creo yo, más congruentes, se va, como se fue Germán Martínez, como se fue Carlos Ursúa, por otros motivos, no por corrupción, pero se van. Aquí simplemente, y hoy lo que nos propone el presidente es que la investigación de eso esté en la Secretaría de la Función Pública. Fíjate nada más, claro, ¿no? claro. O sea, regresar. Nos investigamos nosotros mismos. Que era el viejo sistema. Que era el viejo sistema. Exacto. El primer intento fue de Miguel de la Madrid, que creó la SECODAM o la SECOGEP. Sí, así es. Aquello de la renovación moral de la sociedad. Y bueno, ahí transitamos hasta hacer autónoma a la auditoría, ¿sí? Y después crear pues todo esto, COFES, etcétera, ¿no? En todo eso, retrocesos. La impunidad ha sido ¿cómo te lo explicas? De este gobierno. ¿Por qué? Porque sí fue su bandera. Yo lo recuerdo en las plazas públicas y esto, y además levantaba enorme, porque el sentimiento de corrupción en el pueblo mexicano es una herida muy vieja, ancestral, profunda, que sangra y que pasa en todos los niveles, en los municipios, en los estados, en las oficinas gubernamentales. Y él, como un hábil y astuto político, lo detectó y lo usaba continuamente. Decía, vamos a acabar con esto, y luego no pasa nada. Pasa menos de lo que pasaba en el pasado. ¿Por qué? Porque puede, ¿sí? Porque no hay quien lo haya podido frenar. No hemos podido los medios, no hemos podido las organizaciones de la sociedad civil, no ha podido, bueno, hasta cierto punto creo que es la Corte la que más ha podido, pero no le importa, o sea, él sabe que su popularidad está pero allí, se traiciona.
Bueno. Es decir, él va por la vida diciendo, bueno, sí dices así, mintió, robó y traicionó. Se traiciona a sí mismo porque le prometió eso a la gente. A ver, hizo 4, su campaña fue en 4. Corrupción, inseguridad, economía, crecer al 4% y luego lo aumentó que no al hemos 6%, alcanzado. Y pobreza, ¿sí? Ya, ahí resumimos todo. Pero esas fueron sus 4 banderas. Entonces, en esto, para poder pasar a otra, y yo no creo que haya nadie que pueda sentarse, si estuviéramos aquí en una mesa de discusión con, digamos, alguien allegado a la 4T, que me pudiera decir, oye, María Amparo, estás muy sesgada, mira, tal funcionario acabó en la cárcel, a tal está en proceso, tal otro. No hay. Nada. Los hubiera puesto. Desmanteló todo el aparato que en el gobierno anterior se había edificado y construido, que era la Fiscalía Anticorrupción. Él llega y dice, es muy caro eso, es oneroso, sí. Eso de ministerios públicos especializados, investigadores especializados. O sea, luchar contra la corrupción es una cosa difícil, sobre todo en un país como el nuestro que está tan enquistada. Y no somos, porque luego uno piensa que México es el único país corrupto del mundo. Esto está en todas partes. Y yo he visto a los ingleses y a los franceses y a los alemanes luchar contra la corrupción. Sí, pero hay instituciones, ¿no? Es decir... Sí, y hay grados. Y hay fiscales, y hay investigaciones. Y aquí desmanteló todo. Dijo aquello de barrer la escalera de arriba para abajo, el ejemplo moral. Ver, díganme cuál es, a quién de arriba ha barrido. No, bueno, ¿a nadie? ¿A nadie? Insisto, Lozoya, que sería a lo mejor el puesto más alto. Pero del gobierno anterior. Pero la investigación se inicia en el gobierno anterior. Las órdenes de detención, este señor se había fugado a Alemania, estaban desde antes de que terminara el gobierno anterior. Lo que viene después es pues el seguimiento. Esta viene desde Odebrecht, que se habló ahí. Otro caso ahí archivado y guardado, nadie se toca. Bueno, vamos a... porque si no se nos va a ir el tiempo. Impunidad, total. Desinformación. Desinformación. Bueno, desinformación, creo que tú puedes hablar tanto. Hay como enciclopedias de la materia. De la información. Que iba a ser el gobierno de la transparencia, escuche usted. No sabemos nada. Somos el gobierno más transparente, lo dice. Así como decretó que ya no hay corrupción en este país, también él se autoproclama como el gobierno más transparente. Yo te quiero decir, lo habrás visto, Leonardo, en el libro. La lucha por la transparencia empezó con Fox, el Grupo Oaxaca, etcétera. Se crea entonces... Haces la narrativa histórica. Y después la INAI. Bueno, 2 datos. El primero, y luego voy al político central. 2 datos. Del 2018 al 2023, porque cierra el libro en el 2023, 7 de cada 10 bases de datos que teníamos en las plataformas gubernamentales, eso que se llama datos.gov.mx, 7 de cada 10 desaparecieron o están desactualizadas desde hace 2 años, más de 24 meses. 7 de cada 10. Dile al público qué información hay en esas plataformas. Bueno, hay desde los pagos, los contratos, las licitaciones, hay mucha cosa que se fue construyendo al paso de los años. Antes no sabíamos nada. Mire usted, un periodista en los 90s o a finales de los 80s iba y tocaba una puerta y pues... Y además no estaban obligados a decir nada. Te maltrata. Usted va ese de aquí, ¿qué quiere preguntar? Eso no le corresponde, no sé qué. Costó mucho hacer rendición de cuentas, hacer sitios donde tuvieran que informar. El portal de compras del gobierno fue un instrumento fundamental los últimos 12 o 15 años para ver cuánto se gastaba y en qué. Todo, pues ahí como lo que lo pusieron en el congelador, me da la impresión. O sea, si desaparecieron 7 de cada 10, digo, para que usted sepa, el INAI, uno no le solicita al INAI de inicio la información. Yo voy a Gobernación y les digo, oiga, por favor denme el registro de desaparecidos. Oiga, no lo tengo. No tengo ese dato. No tengo ese dato. Entonces voy yo y me inconformo. Ante el INAI. Meto un recurso ante el INAI y el INAI obliga a la... dependencia del gobierno a ofrecer la información.
3 datos. Salvo aquella, ojo, por eso es Sí, importante lo de la categoría de seguridad nacional. Ahí no Cuando el presidente mete eso ahí, entonces ya ni el INAI puede tener acceso a esa información. Bueno, la demanda de información ha crecido muchísimo. Brutalmente, así es. Y la oferta de información se ha reducido. Tanto por el lado que te digo de que desaparecen las bases de datos y no tendríamos que molestar a la dependencia ni al INAI, como por las negativas de las dependencias a cumplir, y ahí volvemos a la ilegalidad, a cumplir con la petición del INAI, ya no de María Amparo, del INAI. Y uno cree que esto es para especialistas. Todos los casos que tú citas, contratos, cómo se creció el presupuesto, etcétera, etcétera, son cosas, digamos, instrumentos para ti, para mí, que estamos en el mundo de la comunicación, de la academia, etcétera. No, el INAI recibe todo el tiempo recursos y peticiones de información de los ciudadanos. Te doy un ejemplo. Mañana me corren a mí de mi chamba y digo, oiga, liquídenme. Y entonces me dicen, oiga, le tocan 100 pesos. Oiga, no, yo trabajé tantos años aquí, me toca tanto. Entonces voy al INAI y le digo, yo necesito mi hoja de semanas cotizadas. En el INSS. Para eso lo usa la ciudadanía. No crean que es nada más para acá, los del Círculo Rojo o los de la Silla Roja. No, es también para la ciudadanía. Gran retroceso en información. Otra institución, regresando al punto anterior, que fue atacada porque pues, le congeló consejeros, ¿no es cierto? Le congeló. Bueno, esa es otra vía de institucionalización que no me acordé hace rato, es la inoperancia. Exacto. Deja a una institución sin poder operar. Pasó con el INAI porque, a pesar de que son 7, primero no nombraron a 2, pero el Pleno podía seguir funcionando. Pero la ley interior del INAI dice que para funcionar en Pleno, que es donde se deciden las cosas, tiene que haber 5. Pues nada más había 4. Y el presidente lo nombró. ¿Qué tuvo que hacer la Suprema Corte? Porque el presidente le dijo a su bancada en el Senado que no lo nombre. ¿Qué tuvo que hacer? La Corte dijo... Pueden funcionar con 4. ¿No? Entonces... y llevamos, no me lo sé de memoria, pero son más de 2 años y medio, casi 3, con menos... pero el problema surge cuando ya no puede funcionar el Pleno. Pero sí, en efecto, tienes razón. Déjame darte el reloj, porque nos quedan 5 minutos. Entonces, acelera. Bueno, los otros datos, no me aguanto decir lo que ha sido las mañaneras. Bueno. Las mañaneras es una tenemos gran un récord de fuente mentiras que hace Luis Estrada, de Spin. Lo dejó de hacer hace 2 años y yo lo extraño muchísimo porque era un trabajo muy valioso y ahí en pero ya no alcanzaban las calculadoras. En algún reporte dijo que más que Trump, ¿no? Había hecho, pero es una máquina de mentiras que se reproducen y bueno, pues la gran mayoría de la gente no va a checar si es cierto que el empleo subió, bajó, si la pobreza está igual, si la corrupción, etcétera. Entonces, pues claro, nos dice mentiras que tienen consecuencias políticas y electorales de manera sistemática. La mañanera es una cosa que realmente merecería todo una tesis completa. Una tesis, pero lo dejamos ahí. Un aparato de... Es la desinformación, no solamente la falta de información, sino la malinformación. Nos quedan 2, que son la incompetencia, y hay que ver nada más pues, los cuadros que formaron parte del gobierno, ¿no? Están a la vista. Me le echo en 2. Vea usted, Pemex, un señor ingeniero agrónomo dirige Pemex. Pemex se cae a pedazos y le ha costado a este gobierno 1.5 billones de pesos durante este sexenio, ¿no? Uno de los agujeros de dinero más grande, peor invertidos de la historia. CFE, ¿no? Otro señor, ¿no? Con una cola y una investigaciones en su contra. Ahí hay una cosa terrible, ¿no? Porque a él no le importa tener cerca gente que han sido acusados de corrupción en el pasado. Siempre y cuando sean leales, ¿no es cierto? Eso es. Lo dijo, pues, claramente, para él lo más importante es la lealtad. Y voy a la incompetencia, ¿sí? La incompetencia es un problema muy serio porque no ha permitido que desarrollemos el potencial de crecimiento
que tenemos. Se ha ido cantidades de dinero, esa es otra de las promesas incumplidas. Ninguna obra tendrá, como en el pasado, sobrecostos, ¿sí? Es falso. Bueno, ya las tres grandotas tuvieron Dos Bocas 3 veces su valor, su presupuesto original, y el Tren Maya. El Tren Maya también, tres veces. Y así nos podemos ir con compras gubernamentales, etcétera. Pero yo abro el capítulo con una cita que me parece, la verdad, una joya. No es de tu autoría. No es de mi autoría. Si crees que es caro contratar a un profesional para hacer el trabajo, espera a contratar a un aficionado. Eso es carísimo. Nos sale mucho más caro. A la sociedad mexicana nos ha salido carísimo la frase hecha realidad del presidente, que para él 90% lealtad y 10% capacidad. Le ha costado al país miles de millones de pesos, y que no me digan que esos miles de millones de pesos se fueron para los pobres, porque no es cierto. Entonces, vamos a las conclusiones, María Amparo, y vamos a dejarle al público lector que vea, de incongruencia hay muchos ejemplos, acabamos de decir muchas cosas prometidas, pero la reflexión final acerca de la democracia, ¿qué impacto ha tenido México? Construía una democracia joven, imperfecta, en proceso de solidificarse, ¿no? Quienes fuimos testigos de este proceso, lo consignamos, lo reportamos, impulsamos. Bueno, allí había esperanza de aquel régimen unipartidista, autoritario, etcétera. México florecía hacia la democracia, transición democrática, cambios en los poderes, multipartidismo, todo iba. Y como que se acabó eso. Hoy volvimos al partido único. Volvimos al partido, y si no al partido único, digamos que volvimos al partido hegemónico. Hay una parte del daño que ya se hizo, ¿sí? Que nos quede claro, que es parte de lo que se muestra en este libro. Pero si cabe, lo que viene, si se materializa, es peor. Porque si se materializa lo que viene, te voy a dar... Si llegara a pasar la reforma electoral, que está en las 20 reformas, en las 20 reformas, desaparecerían 40% de los diputados, la mitad de los senadores. No me peleo con eso si quieres mantener, siempre y cuando se mantenga la paridad o el equilibrio entre los de representación proporcional y los de mayoría. Pero nada más les digo, con las cifras que sacó López Obrador y Morena, el PT y el Partido Verde en 2018, si esa propuesta estuviera vigente ya, habría tenido el presidente López Obrador 78% del Senado y 75% de la Cámara de Diputados. O sea, todo. Nada más porque me sacaste el tema de la pluralidad. Si tiene la fuerza en las próximas elecciones y la nueva Cámara, el 1 de septiembre, dice, vamos con esa parte de la reforma electoral, tendría, ¿tendrá el control con absoluto? la misma votación, tendría 78 y 75. A ver, eso es lo que han hecho los presidentes autoritarios de América Latina cuando han llegado al poder. Cambiar la Constitución para darle ventajas al partido en el poder, ¿sí? Para perpetuarse quedarse en el poder. Permanentemente. Creo que eso es muy importante tenerlo claro. Se nos termina el tiempo. Sí. Hay más capítulos, están estos dos, el de la incompetencia y la incongruencia. Pero mire, este libro es una joya porque es un compendio puntual, preciso, subrayo. Aquí no hay adjetivos, porque si no luego dicen que aquí hay una carga política o ideológica. No, es una investigación académica, es una investigación rigurosa, con oficio, que nos cuenta todo esto y las consecuencias que ha tenido en la vida pública. Yo te felicito por el libro, María Amparo. Para la gente que trabajamos en esto es casi de consulta obligada. Te agradezco profundamente y yo creo que le va a ir muy bien en librerías y mucha gente lo irá a consultar. Mucho éxito. Yo te agradezco, para hacerlo todavía más exitoso, que nos vean aquí en La Silla Roja. Muchísimas gracias, Leonardo, por este tiempo.
Mucho éxito. Viene la recta final de este sexenio. Lea el libro y pues infórmese, que creo que es la mejor forma de tomar decisiones. María Amparo Casar, gracias, buenas noches. Gracias y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.